yo creo que es de esas cosas del dibujo técnico que ustedes sí van a estar constantemente utilizando. Y es el tema de las escalas en el dibujo técnico. Ya en un momentico les voy a hablar sobre esas escalas en el dibujo técnico. Yo creo que ya alguna vez han escuchado eso, pero ustedes, pues como en la naturaleza de los planos que ustedes ven constantemente, siempre son planos escalados, nunca son planos en escala real. Entonces, en ese sentido hay que conocer bastante el tema de las escalas porque es algo que va a ser muy habitual para ustedes. Antes de que empecemos, les voy a mostrar eh, algo de dibujo, ¿cierto? Que es como una mezcla entre dibujo técnico y dibujo artístico. Como Mariano está tan animado, pues también lo puede intentar en la casa si quiere, pero les voy a mostrar dos artistas, uno que básicamente en el último, yo creo que en la última década prácticamente se volvió en una leyenda, ya después de muerto, se llama Escher, que es un grabador y un ilustrador del siglo XX, que trajo el tema de las perspectivas imposibles, que ustedes alguna vez cuando trabajaron los isométricos, eh, lo hicieron sin querer. El tema de las perspectivas imposibles es muy interesante. Ya se los voy a compartir aquí en la pantalla para que lo vean. Espérenme, yo lo busco. Mm. Bueno, aquí está el trabajo de Excher. Eh, este es el tema de las perspectivas imposibles, ¿cierto? Son grabados. Estos dibujos primero empezaron siendo un tallado en una tablilla metálica o de arcilla o de goma. Lo que ustedes están viendo ahí es como una impresión sobre papel de esa tablilla. Entonces, miren el tema de la perspectiva imposible, que pues está muy bien manejada la perspectiva, pero miren que hay como una paradoja en la imagen, ¿no es cierto? Que hay escalas que están en una posición que no es, ¿cierto? Es como difícil encontrar desde qué punto de vista lo estaba viendo el artista cuando lo dibujó. Eso va muy ceñido como con el dibujo arquitectónico cuando se hace los renders de los interiores y de los exteriores, ¿cierto? Que son como la bocetación previa a la digitalización para tener como un acercamiento a cómo se vería ese proyecto ya construido, ¿cierto? Hecho a mano. Entonces miren que es muy interesante porque la perspectiva tiene un juego ahí como muy raro, ¿cierto? Las escaleras tienen varios sentidos, hay como varios puntos de vista entre la misma imagen. Vamos a ver este, ¿cierto? Miren que este también es como muy complejo, tiene una ciudad, tiene unas escalas. Vamos a ver si encuentro, bueno, este también tiene como ese tema de esa paradoja visual, que uno no sabe bien cuál es la perspectiva en la cual se está viendo. Y prácticamente este dibujo que ustedes están viendo ahí está dibujado en isométrico, ¿cierto? Si ustedes ven todas las esquinas y las líneas que se pueden trazar, están a 30 grados, las proyecciones de las líneas. Entonces es como muy interesante el tema también de esa perspectiva isométrica aplicada a un tema artístico, ¿cierto? Eh, por ejemplo, hay partes donde uno no sabe si el relieve está saliendo o está entrando, ¿no es cierto? Como en el caso de las columnas. Eh, entonces es como un ejemplo muy interesante. Por acá hay otro muy bacano que no se sabe si la escalera sube o baja, ¿cierto? Eh, También tiene que ver con ese tema de esa paradoja como una paradoja visual, con esa perspectiva imposible. Ustedes a veces cuando empiezan a trabajar los isométricos, trazan mal ciertas líneas y les genera cierto, como cierto efecto parecido a esto. No, obviamente no igual, pero ustedes sin querer a veces aplican esos conceptos de la perspectiva imposible, pero lo hacen desde, digamos, como desde el desconocimiento y como
desde el error que cometen cuando están trabajando los isométricos. Entonces es muy gracioso porque a veces les sale figuras que son, digamos que en características en cuanto a la perspectiva pueden ser similares a esta, no pues como ya el tema de la aplicación técnica del dibujo, pero sí como orientado hacia ese tema de la perspectiva básica, ¿cierto? Entonces, les quería mostrar este. Bueno, por acá hay otro que también me parece muy bacano. Este sí no tiene como esa perspectiva imposible, este sí es normal. Y les voy a mostrar otro que es un artista, este sí es colombiano, que se llama Rodrigo Espinel, que también trabaja el tema de el dibujo técnico, pero convertirlo en dibujo artístico, ¿cierto? Entonces, por acá les voy a mostrar una de las pinturas que él hizo, también es en perspectiva isométrica, ¿cierto? Miren que es una estructura construida enteramente en isométrico, pero miren la complejidad de lo que se logra hacer trazando esas líneas a 30 grados, ¿no es cierto? Eh, Desde el dibujo técnico, esto está, digamos que muy sustentado en unos trabajos que se hacían al inicio, cuando la gente empezaba a ver dibujo técnico, más que todo en dibujo arquitectónico, para empezar a comprender los volúmenes en 3 dimensiones. Entonces aquí ustedes están viendo otro de esos patrones que se hacen en isométrico, ¿cierto? Que son muy interesantes. Por acá hay unos como de texturas, ¿cierto? Y todo esto tiene una razón geométrica. Se construye a partir de relaciones geométricas, circunferencias, arcos, ¿cierto? Eh, por ejemplo, aquí el tema de estas esferas. Entonces, miren la complejidad de lo que se puede lograr conociendo como todo esa teoría de, ¿cierto? Son figuras que son, digamos que estéticamente muy agradables y tienen unos patrones muy interesantes, ¿cierto? Eh, entonces, pues el tema del dibujo técnico, pues nosotros, dadas las circunstancias de lo que estamos estudiando y lo que estamos viendo, pues estamos viendo lo fundamental, ¿no es cierto? Déjenme que, listo. Estamos viendo como lo fundamental, estamos empezando por lo básico, ¿no? Y hemos ido escalando. Pero miren hasta dónde puede llegar el saber manejar esas herramientas y el saber aplicar ese tipo de teorías, ¿cierto? Cuando ustedes hicieron el ejercicio de los cilindros y el ejercicio de las circunferencias en isométrico, pues se pudieron dar cuenta que en general tiene como unas particularidades que lo hacen complejo, pero a la vez muy interesante. En ese sentido, pues ustedes pueden ver que cuando uno desarrolla esas elipses, hay unas relaciones geométricas que uno simplemente está aplicando porque ese concepto ya está diseñado, ¿no es cierto? Pero piensen en la persona que por primera vez se sentó a diseñar ese método para que esas elipses quedaran en perspectiva isométrica, ¿cierto? ¿Cómo hallar los puntos donde debo poner el compás para hacer los arcos y que quede esos 4 arcos convertidos en una sola elipse, ¿cierto? Es como un concepto de construcción muy compleja. Hay que saber mucho de matemática y mucho de geometría para lograr como un desarrollo de esos. Y miren que hay que hacer muchas líneas solo para hacer una circunferencia, ¿cierto? Solo por el hecho de hacerlo bien, de que quede bien representada. El dibujo técnico obviamente ha variado bastante durante, digamos que los últimos 30 años, con la aparición de AutoCAD. Esto empezó a revolucionarse porque en un principio pues, todo era hecho a mano, los planos se presentaban en tinta china, ¿cierto? Hay unas herramientas que se llaman rapidógrafos, que son como unas plumillas donde se metía la tinta y eso tiene varios grosores.
era súper complejo, ¿cierto? Si ustedes ahora se equivocan utilizando el compás, pues tienen como la posibilidad de borrar y volverlo a hacer. Y ya si están trabajando con el programa, pues no tienen ningún problema. Pero imagínense en esa época, planos complejos, por ejemplo, dibujar un carro, todo el plano completo con todas las piezas y tener que trazar varias circunferencias en tinta, ¿cierto? O sea, no había margen de error. Entonces, ahora la ventaja es que gozamos de un mundo tecnológico, que cuando uno empieza a trabajar con estos software, el trabajo se simplifica bastante y a la final, pues, si uno se equivoca, puede darle control Z y pues, volver a empezar, ¿cierto? Entonces es muy fácil de corregir. Anteriormente era muy complicado. Hay un ejemplo en particular del dibujo técnico que ustedes no se imaginan la complejidad que hay detrás de ese diseño. Obviamente que, pues ya de por sí, y me refiero es como al perfil del ala del avión. Un ala de un avión, pues por fuera parece sencilla, pero obviamente tiene que garantizar la sustentación del avión en el aire, ¿cierto? Y pues eso tiene unos principios físicos fundamentales, ¿cierto? Que van acompañados con la forma, o sea que la forma va a seguir la función del ala. Les va a compartir cómo es el perfil de un ala de un avión, ¿cierto? Eh, Básicamente pues no tiene como misterio la forma, pero ya les voy a mostrar por acá, a ver si es este. Bueno, entonces ustedes ven aquí la forma del avión, es como una forma de ojiva, ¿cierto? Al frente es redonda, hacia atrás termina como en punta. Hay varios perfiles, ¿no es cierto?, con curvas diferentes, pero todos entonces van a propender por generar sustentación, ¿cierto? Entonces, por arriba pasa el aire a alta velocidad, a baja presión, y por debajo pasa el aire a baja velocidad y alta presión. Eso es lo que hace que el avión se sostenga en vuelo. Pero si ustedes ven esa forma, ¿cierto? Este de acá del ejemplo está mal hecho, porque no puede ser completamente plano por abajo, tiene que tener cierta curvatura. Eh, Cuando ustedes ven esta forma de acá, pues uno diría, no, pues eso trazarlo es relativamente sencillo, pero cuando, digamos, hace más o menos 40, 50 años, y pues en el inicio del desarrollo de los aviones, que había que hacer los planos a mano, estas curvas, como tienen que ser curvas bien medidas y bien trazadas, para poderlas hallar se tenía que hacer derivadas integrales para sacar estas curvas. Si ustedes cuando trabajan en cálculo se han dado cuenta, es que uno saca parábolas, saca curvas dentro del plano cartesiano. Entonces, para desarrollar estos perfiles se necesita cálculo, ¿cierto? Nosotros ahora pues tenemos la ventaja de que básicamente nos metemos al software, dibujamos el perfil, modelamos el avión y hacemos una prueba dentro del simulador que tenga el programa de modelado, ¿cierto? Que ya hay software que se encargan de eso. Y el mismo programa me va a decir si funciona o no funciona. Entonces no tengo que ni siquiera construir nada, sino que antes de empiezo a corregir hasta que ese diseño, ese perfil de esa ala, pues quede bien, ¿cierto? Pero imagínense en esa época tener que hacer todo un cálculo bien complejo, dibujar todos esos planos, construir un prototipo, ponerlo a volar y darse cuenta que no tenía la suficiente sustentación. Pues yo creo que ahora la tecnología nos permite como no hacer tanto reproceso y trabajar de una manera más cómoda. De pronto uno puede decir que nos estamos volviendo más perezosos para pensar, pero de todas maneras, pues el desarrollo de un software que pueda como proyectar toda esa física y todos esos pensamientos que nosotros tenemos es, digamos que una herramienta muy avanzada, que uno particularmente, como todos los días está rodeado de dispositivos digitales, pues no se da cuenta de eso. Y más ustedes que la mayoría son nativos tecnológicos, ¿no es cierto? Ustedes prácticamente nacieron en la época donde todos los dispositivos son digitales.
¿cierto? Entonces, pues son cosas que uno no echa de ver, pero afortunadamente nacimos como en esta época, ¿cierto? Eh, ¿Qué sería de nosotros si la pandemia hubiera ocurrido hace 10 años, hace 15 años, ¿cierto? No habría posibilidad ni siquiera de clases virtuales, ni de reuniones virtuales, eh, ¿cierto? Yo pienso que ocurrió en un momento crucial. Lo que pasa es que en Colombia nunca hemos como desarrollado el tema del teletrabajo, el tema del estudio virtual, el tema de compras digitales, ¿cierto? Nosotros siempre habíamos estado muy acostumbrados al tema de la presencialidad en todo. Y en eso pues nos obligó a utilizar esa tecnología para poder, como es que sobrellevar la vida nuevamente. Ahora pues estamos otra vez en la apertura, pero miren que muchas cosas que aprendimos durante la cuarentena se siguen aplicando. Entonces, eh, anímense con esto, no piensen que pues, para uno llegar a ese tipo de cosas que ustedes están viendo, eso de llega de buenas a primeras, hay mucho trabajo detrás, es gente que puede estar trabajando, que trabajó 10, 20, 30 años seguido en lo mismo. Entonces, pues obviamente van a haber diferencias con lo que ustedes hacen y pues comparándolo con los ejemplos que les mostré. Pues, obviamente las tiene que haber, pero todo es de práctica, ¿cierto? Nadie nació aprendido, aunque hay talentos pues de gente que nace para ciertas cosas. De todas maneras es fundamental siempre la práctica para generar ese conocimiento, esas competencias y para volverse un experto. Obviamente ya dependiendo de lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Hasta dónde quieran llegar ustedes, dependiendo también de hacia dónde se dirijan ustedes en su carrera profesional, pues van a tener que usar más o menos el dibujo técnico, ¿cierto? O más o menos el cálculo, más o menos la geometría, ¿cierto? Eso depende de muchas variables. Pero en ese sentido, pues miren que todos los conocimientos, por sencillos que sean, son fundamentales para uno solucionar problemas más adelante. En ese sentido, entonces ahora sí, vamos a ver el tema de que teníamos para hoy de las escalas en el dibujo técnico. Entonces voy a empezar a trabajar en AutoCAD para que ustedes comprendan, ¿cierto?, qué es el concepto de escalas. Entonces, cojamos elementos que tenemos en la vida cotidiana y vamos a empezar, por ejemplo, con una casa, ¿cierto? Eh, las casas tienen dimensiones que están en metros, obviamente, son espacios donde debe haber, ¿cierto? Como una digamos que una relación directa entre las proporciones humanas y ese espacio que va a ser habitable, ¿cierto? Entonces, tiene unas dimensiones lógicas y adaptadas para que el ser humano pueda estar en ese espacio, ¿cierto? Pueda transitar, pueda descansar, pueda hacer de comer, en fin. Si ustedes se ponen a ver todo lo que hemos visto en dibujo técnico hasta ahora, cuando hacemos las vistas, siempre hay una relación directa entre las medidas del objeto y las medidas que están en el plano, ¿cierto? Entonces, si el objeto en la base, en la vida real, mide 5 por 5 centímetros, cuando vamos al plano lo dibujamos de 5 por 5 centímetros, ¿cierto? Pero ¿qué hacer con esa casa que sus longitudes, ¿cierto? Y sus dimensiones están en metros? ¿Cómo hago yo para llevarle un formato de papel, ¿cierto? Que quepa dentro de un formato de papel. Eh, Teniendo en cuenta que el formato de papel más grande, pues mide 1 metro por 700 centímetros, ¿cierto? Que no es, ese es el tamaño de un pliego, ¿cierto? Y no nos va a caer nunca una casa. Entonces, ¿qué hacemos con la casa para que quepa en el formato de papel y poderla dibujar? Recurrimos al tema de las escalas, ¿cierto? Con las escalas lo que hacemos es, hay dos tipos de escalas, pero en este caso lo que vamos a hacer es reducir las dimensiones de esa casa
para que entre dentro del formato de papel, ¿cierto? En ese sentido, hay varias herramientas que son los escalímetros que sirven para hacer ese trabajo, ¿no es cierto? El escalímetro normal, pues es como una regla en triángulo y tiene pues como las equivalencias de esas escalas. Y el otro es el escalímetro digital, que de esos inclusive en la universidad hay unos, que sirve como para hacer la misma función, pero ya de manera digital, ¿cierto? Es como más avanzado. Pero realmente lo que hay detrás de las escalas no es el uso de un instrumento, sino más bien el uso de una relación matemática. Entonces, voy a empezar a dibujar aquí algo, ¿listo? Y lo vamos a replicar en escalas, ¿cierto? Entonces, hay escalas. En el caso arquitectónico, de elementos muy grandes, por ejemplo, el caso de un carro, una moto, también en los terrenos que son demasiado grandes, pues vamos a reducir las dimensiones de eso que hay en la vida real para que entre dentro del formato de papel. Y si por el contrario el objeto es demasiado pequeño y necesitamos que en el plano se vean los ensambles y se vea la construcción de ese sistema, entonces lo que vamos a hacer es aumentar el tamaño del objeto real dentro del plano, ¿cierto? Piensen, por ejemplo, en un reloj. Y si ustedes destapan el reloj, los mecanismos del reloj, los tornillos del reloj, todo es extremadamente pequeño, pequeño, perdón. Entonces, como es tan pequeño y yo en el plano realmente lo que necesito también es como mostrar la naturaleza de ese ensamble, dónde van las piezas y cómo es ese mecanismo, cómo funciona. Entonces, en ese sentido, lo que hago es aumentar el tamaño del objeto en el plano para que sean visibles todos esos detalles. Entonces, hay escalas para aumentar y escalas para reducir. Entonces, vamos a partir, aquí voy a hacer un dibujo muy sencillo. ¿Listo? Va a hacer una casita, digamos que por acá tiene, a ver, démosle 200, por acá 400, ¿cierto? Digamos que estoy haciendo un elemento muy sencillo, pero la idea es que nos sirva de referencia para el escalar, hacer las escalas, ¿cierto? Entonces hagan de cuenta que esto es como una casa para un pesebre. Aquí 200, aquí 50 y bajamos, ¿cierto? Esta es la vista frontal de la casa, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí con las cotas las dimensiones para saber cuáles son las dimensiones de nuestra casa. Yo organizo aquí las cotas para que se vean esas dimensiones que sean visibles porque están muy pequeñas. Vamos a ponerle aquí esto 20. Listo. Bueno, entonces vamos a acotar aquí este. A ver, espérenme que se me está bloqueando aquí el computador. Vamos a sacar este, ya sé que parte desde el centro y la altura del techo. Vamos a ponerla por acá y le vamos a cambiar el color para que no se me confunda con las cotas, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo por acá. Y le va a cambiar el color. Listo. Entonces, las dimensiones, pues aquí recuerden que están en milímetros. Entonces, la altura son 40 centímetros, el techo tiene 10 centímetros de alto, la puerta 5 centímetros y el frente en la base tiene 200 milímetros, o sea, 20 centímetros, ¿cierto? Esta, digamos que es la escala real del objeto, o sea que tiene la misma medida del objeto real, ¿cierto? Entonces, esta escala la vamos a nombrar como escala 1 a 1. ¿Listo?
1 a 1. Entonces lo escriben 1, 2 puntos 1. Este es el ejemplo más básico que les puedo mostrar con esto, pero a ver, pongamos ya esto acá para que lo puedan ver. Entonces se anota así 1, 2 puntos 1. Cuando ustedes ven en el plano que dice 1, 2 puntos 1, es la escala, ¿cierto? 1 a 1, o sea que el objeto y el plano comparten las mismas medidas. Pero ¿qué pasa si yo lo que quiero es reducir esta casa, ¿cierto? Las dimensiones de la casa para que quede más pequeña y pueda entrar en un formato de papel, porque este ya de por sí les parece estar muy grande. Entonces, para poderlo ajustar, vamos a seguir con la escala que sigue en reducción, ¿cierto? Después de la escala 1 a 1, que sería la real, ¿cierto? Y la vamos a nombrar como escala 1 a 2, ¿cierto? Entonces, la escala 1 a 2 me está diciendo que este 2 que está al lado derecho va a dividir todas las medidas que hay dentro del plano. ¿Listo? Perdón, del objeto real. Entonces, las dimensiones del objeto real son 400, 100, 50, 200 y todas las que tenga, ¿cierto? Todo lo que se pueda medir. Lo que vamos a hacer es, lo dividimos entre 2, ¿cierto? Y entonces ya tenemos, en la base ya no tendríamos una línea de 200, sino una línea de 100, ¿cierto? Ya la altura no sería de 400, sino de 200. Aquí el ancho también sería de 100. Cerramos. La altura aquí ya no sería de 100, sino de 50. Hacemos los triangulitos aquí hacia el lado, ¿cierto? Y vamos a hacer la puerta, que ya sabemos, aquí desde el centro, la altura creo que era de 100, entonces la vamos a hacer de 50, ¿cierto? Cerramos aquí. No, yo creo que aquí era de 200, entonces hay que hacerla de 100. Sí, ahí era. Y aquí el ancho de 25. Cerramos, ¿cierto? Miren que las características son exactamente iguales. Lo que pasa es que tenemos el objeto reducido en el plano. Entonces, simplemente dividimos entre el número de la escala cada una de las dimensiones de la casa y la pudimos construir tal cual como se vería, pero más pequeña. En este caso, a la mitad del tamaño. Miren que siendo la primera escala, ¿cierto? Estamos pasando de la escala real a la escala 1 a 2. Miren que la reducción es considerable, ¿cierto? Miren que se ve mucho, mucho más pequeña que la original. Entonces ya ustedes se pueden dar más o menos una idea de el uso de esas escalas cuando tenemos elementos muy grandes, ¿cierto? Obviamente esta escala 1 a 2 es para elementos, por ejemplo, como este que estamos haciendo acá, que no son extremadamente grandes, pero piensen en el caso de una casa, ya estamos hablando de escalas que pueden ser 1 a 50, 1 a 100, 1 a 200 y así sucesivamente. Y en el caso de terrenos, cuando ustedes ven esas cuencas hidrográficas y ven por dónde pasan, como en un mapa, la reducción puede estar al orden de 1 a 100.000, 1 a 50.000, 1 a 20.000, ¿cierto? Donde el número que está aquí al lado derecho está dividiendo todas las dimensiones del espacio físico real, ¿cierto? O sea que este número que está a la derecha siempre divide. En el tema de la acotación, y eso sí que lo deben de tener en cuenta, aquí, ¿cierto? Pues si yo lo mido tiene 200, pero yo no puedo poner la medida que me dio la escala, tengo que poner la medida original, ¿listo? Entonces, aquí no pongo lo que medí con la escala, sino que pongo la medida original. Debo poner el 400. Aquí yo sé que esta altura es de 50, ¿cierto? Como me lo dio la escala, pero en el objeto real son 100. Entonces tengo que escribir aquí, borrar ese 50 y ponerle 100, ¿cierto? Entonces tengan eso muy en cuenta, el tema de la acotación para que no se vayan a equivocar poniendo los números que no son, ¿cierto? Entonces aquí siempre la medida original en la cifra de la cota. Entonces aquí ya no sería 25, sino 50.
¿Listo? Para ya después no incurrir como en un error de anotación, ¿cierto? Que eso puede inclusive conllevar a problemas constructivos más adelante. Entonces miren la escala 1 a 2, escala 1 a 1, dependiendo de lo que esté haciendo. Entonces puedo explorar con la escala 1 a 3. Listo. Entonces ese 3 que tenemos ahí va a ser las veces de lo que está haciendo el 2, dividir las dimensiones del plano, ¿cierto? Entonces vamos a hacer aquí 200 dividido 3, creo que da 66.6. Espérenme, yo verifico. Sí, 66.6. Cierto, miren que ahí ya va a quedar muchísimo más pequeño. La altura, Profe, una pregunta. dime. Por ejemplo, en el blog nosotros, entonces el 200 lo haríamos de 20 centímetros o cómo sería. Sí, son 20 centímetros. Ah, y el 50 son 5. Sí, Ok, gracias. listo. Bueno, ya les voy a explicar otra cosa con respecto a esto, para que voy a terminar este en escala 1 a 3, ¿cierto? Este da 133.3. Profe, Dime. entonces cuando uno hace, pues va a hacer la escala 1.3, uno no divide pues el 1.1 sino el 1.2. ¿Cómo así? Pues los números que le dieron en el 1.2 los divide. Pero no es 1.2, es 1 a 2, porque mira que son dos puntos. Ah, ¿Listo? bueno. Lo que se toma no es, solo se toma el número que está a la derecha. ¿Listo? Que es el divisor. En este caso el 2 nomás. ¿Cierto? Entonces por eso aquí, donde teníamos 400, en esta línea de acá, aquí nos quedó a 200. ¿Listo? Porque simplemente está dividiendo el número. Y si va a ser el 1 a 3, entonces divide el 200 en 3. Es el que está dividiendo. Pero entonces se divide el original. ¿Listo? En este caso, dividimos 400 entre 3, queda 133.3. ¿Listo? Este 200, por ejemplo, que es el original, dividido entre 3, da 66.6. ¿Listo? Este número, el que queda después de los dos puntos hacia la derecha, es el que está dividiendo las dimensiones. ¿Listo? Entonces es simplemente dividir. No tienen que hacer nada más. Aquí, en este que es 100, entonces 100 dividido 3 me da 33.3. Cerramos aquí los triángulos, ¿cierto? Y lo que estamos es manteniendo las mismas proporciones del objeto, pero a una escala menor, ¿cierto? Miren que siempre guarda como las mismas características. Nunca se ve como, o sea, es como si yo estuviera haciendo zoom o me estuviera alejando del objeto. Entonces, siempre va a mantener como las mismas características. Aquí, entonces, tenemos de aquí para arriba, también 66.6. Aquí tenemos 50 dividido 3, ¿cierto? Me da 16.6. Que 50 es la medida original. Entonces, 50 dividido 3 me da 16.6 y así trazo la línea. ¿Listo? Lo mismo con el tema de la acotación, ¿cierto? Se acota, pero se pone, es la medida original, ¿listo? No se pone la medida que nos está dando la escala acá. Miren cómo se va volviendo cada vez más pequeño el objeto, ¿cierto? Y uno puede seguir de ahí para allá, escala 1 a 4, escala 1 a 5, 1 a 10, 1 a 20, y como les decía ahora, 1 a 20.000, y así sucesivamente, ¿cierto? Donde ya son escalas mucho más, digamos que, más notables en la reducción. Una cosa que ustedes deben de tener en cuenta es que incluso unos ya lo hicieron sin querer, sin darse cuenta, utilizaron la escala 1 a 2. Lo que hicieron fue, hubo en unas vistas que me hicieron
dibujaron las vistas a la mitad del tamaño que decía en el documento, ¿cierto? Lo hicieron en escala 1:2, sin querer trabajaron el tema de las escalas, o sea, que redujeron toda la mitad, ¿cierto? Dividieron todas las medidas entre 2 y dibujaron las vistas. Sin querer trabajaron en la escala 1:2, ¿cierto? Esto siempre dentro de los planos está presente. Siempre les va a decir si el plano está en escala 1:1, si está en escala 1:2 o en 1:3, para que la persona que está revisando el plano sepa si es un plano en escala original o si está reducido, ¿cierto? Eso siempre va en un cajetín que vamos a ver la próxima clase. Ese tipo de información dentro de los planos es fundamental para saber qué es lo que se está viendo ahí, porque posiblemente esté más pequeño o más grande, ¿cierto? Entonces, de ahora en adelante, muchachos, si ustedes van a hacer un ejercicio de dibujo técnico y no les cabe dentro de la hoja, pueden recurrir a las escalas y decir, no, yo voy a trabajar en escala 1:2 para que me quepan las vistas dentro del plano. O voy a trabajar en escala 1:3 porque realmente necesito que sean más pequeñas y me quepan dentro de ese formato de papel, ¿cierto? Entonces, estas son las escalas para reducir. Siempre que el número grande esté hacia la derecha de los 2 puntos, quiere decir que divide y es una escala para reducir, ¿cierto? Entonces, acuérdense de eso. Si el número grande está a la derecha de los 2 puntos, estamos reduciendo las dimensiones del objeto original. ¿Y qué pasa si yo quiero, en vez de reducir, aumentar? Pues entonces la notación es la siguiente. Voy a pasarlo por acá. Vamos inclusive a ponerlo aquí más arriba. Digamos que yo quiero aumentar las proporciones y las dimensiones de ese objeto en mi plano, ¿cierto? Para mostrar ciertos detalles. Entonces aquí el número grande ya va a estar a la izquierda de los 2 puntos, ¿listo? Y en vez de dividir, como hace en este caso de acá, lo que va a hacer es multiplicar, ¿listo? Entonces, si está a la izquierda de los 2 puntos, multiplica. Si está a la derecha de los 2 puntos, divide. Listo, que esa es la notación. Ya ahí uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer. En este caso, entonces, donde tenemos 200, vamos a tener 400, ¿cierto? 400 por 2 me da 800, ¿cierto? Aquí cerramos el rectángulo. Miren que ya de por sí, aunque es solo una escala, ¿sí? ¿No es cierto? Que divide la 1:1 de la 2:1, pues es considerable, es muy notable el cambio, ¿cierto? En las dimensiones. Cerramos este. Vamos a hacer aquí la puerta, ¿cierto? Entonces aquí ya no son 200, sino si tengo en altura 200, lo multiplico por 2, me da 400. Y el ancho, que aquí tenía de 50, lo multiplico por 2 y me da 100. Y cerramos acá. En el tema de la acotación lo mismo, se ponen las medidas del objeto original, del real, ¿cierto? No se ponen las medidas que me dio la escala. O sea, aquí yo no pongo 800, como me va a aparecer acá, ¿cierto? Sino que lo que debo poner es la medida real, que serían 400. Y así con todas las cotas. Entonces miren que el concepto de escala no es difícil de aplicar porque simplemente es multiplicar y dividir. No tiene ninguna ciencia. Sino que hay que saber en qué escala trabajar dependiendo del formato, dependiendo del objeto, ¿cierto? Miren que relativamente es un ejercicio muy sencillo, ¿cierto? Como les decía, multiplicar o dividir. Es solo eso. Para eso, entonces, obviamente, pues hay unos instrumentos que les sirven y que les sintetizan ese trabajo. Pero en el caso de no tenerlos, miren que a través de simples operaciones matemáticas se puede resolver el tema de estas escalas en el dibujo técnico, ¿cierto? Entonces vamos a pasar y vamos a ver un ejemplo que es más habitual dentro de la ingeniería ambiental, ¿cierto? Intenté sintetizarlo lo más posible para que empecemos a comprender el concepto ya
en un entorno aplicable como a la carrera de ustedes. Entonces ya se los va a compartir. ¿Listo? Bueno, entonces lo que tengo aquí es una simulación muy simplificada de lo que es un plano de una cuenca, ¿cierto? Acá vemos esta línea como del afluente, ¿cierto? Esto pues tiene, en un plano real tiene más características y más líneas, pero intenté simplificarlo para que empecemos pues, con lo más sencillo, ¿no es cierto? Esos planos están constituidos generalmente, pues aquí obviamente debe ir lo que está representado en la parte inferior o aquí al lateral derecho, ¿cierto? Hacia el lado derecho de la hoja, ustedes van a tener esta regla, ¿listo? Una regla que les va a decir cuál es la equivalencia, ¿cierto? De lo que hay en el plano con respecto a la vida real. O sea que esto que hay acá equivale a 0,5 kilómetros en el mundo real, ¿cierto? Esta distancia, ¿cierto? Si yo me muevo a esta distancia dentro del plano, pues en la vida real me estaría moviendo realmente 1 kilómetro. Y aquí tenemos esta de 2 kilómetros, ¿cierto? Ellos vienen con una rejilla, que es esta cuadrícula que ustedes ven acá, para establecer también como una escala dentro del plano. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Cogen una escuadra o una regla, si tienen impreso el plano, y miden, ¿cierto? ¿Cuánto mediría 1 kilómetro en ese plano? Y lo contrastan con lo que hay dentro del plano. En este caso, la cuadrícula, ¿cierto? Cada cuadro de la cuadrícula tiene 1 kilómetro, ¿cierto? O sea, si me desplazo hacia la derecha dentro de un cuadro, estoy atravesando 1 kilómetro. Si lo atravieso así en vertical, también sería 1 kilómetro, ¿cierto? Entonces, simplemente ustedes con la regla, miden y ya comparan acá con la cuadrícula que les está mostrando. En este caso, cada cuadrícula es de 1 kilómetro. ¿Listo? Eso es lo primero que deben de hacer, establecer esa relación, ¿no es cierto? Entonces aquí, pues en el ejemplo que les estoy poniendo, cada cuadrito de estos tiene 5 centímetros de lado, ¿sí? O sea, 50 milímetros. ¿Listo? Entonces son 5 centímetros de lado. Entonces, esos 5 centímetros equivalen a 1 kilómetro, ¿cierto? 5 centímetros del plano equivalen a 1 kilómetro del espacio real, ¿cierto? Miren ya la reducción tan importante. Reducir 1 kilómetro a 5 centímetros, eso es una escala muy grande, ¿no es cierto? La que estoy trabajando. Porque si ustedes tienen conciencia de cuánto es 1 kilómetro, ¿cierto? 1 kilómetro es una extensión, una longitud muy larga. Reducirlo a 5 centímetros, la escala de reducción debe ser muy grande, ¿cierto? Para que ese mapa o ese plano que ustedes están viendo entre en un formato de papel. Eso es lo que hay que hacer. Y entonces para encontrar esa escala, porque lamentablemente en los mapas de topografía y estos mapas de cuenca, generalmente no les dice en qué escala está, simplemente está la regla, entonces ustedes la deben hallar, ¿cierto? Y es muy sencillo. Esto ustedes lo han hecho en química muchas veces y es igualar unidades de medida, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que hacemos es, si 1 kilómetro es igual a 50 milímetros, ¿cierto? Pues podemos decir también que 1 kilómetro es igual a 5 centímetros, ¿cierto? Porque 50 milímetros pues son 5 centímetros. Lo que hacemos es, vamos a convertir estos kilómetros en centímetros para poder hacer una operación, ¿cierto? Igualar las unidades de medida. Entonces, 1 kilómetro, si lo pasamos a centímetros, equivale a 100.000 centímetros. O sea que 100.000 centímetros de la vida real es igual a 5 centímetros del plano, ¿cierto? Este ya es el ejercicio igualado. Simplemente utilizamos un conversor de unidades para saber cuánto es 1 kilómetro en centímetros. Y con este resultado que tenemos acá, ¿cierto? Vamos a pasar
y vamos a hacer una división. La división, pues obviamente con las dos cifras que tenemos, esta que equivale a 1 kilómetro, 100.000 centímetros, dividido así entre 5 centímetros, me va a dar 20.000, ¿cierto? Y ese 20.000 me va a decir que la escala en la que estoy viendo el plano, en el que está dibujado ese plano, es de 1 a 20.000, ¿cierto? Que es una escala de reducción muy considerable. Entonces miren que es fácil hallar el tipo de escala que hay dentro de un plano, ¿cierto? Si uno es juicioso y él opera bien el tema de esta regla, ¿cierto? Con la equivalencia que hay en el mundo real. Entonces ya tenemos la escala, ya encontramos la escala. ¿Y eso para qué sirve? Para varias cosas. Primero, es que ustedes en algún momento van a tener que conocer la longitud de esa cuenca, ¿cierto? Yo aquí lo simplifiqué bastante y ustedes inclusive para tener una cifra tentativa dentro de un plano lo pueden hacer. Y es trazar líneas rectas, ¿cierto? Hacer que todo eso que se ve tan curvo, pues lo trazan en líneas rectas, ¿cierto? Para simplificarlo y tener una cifra, si bien no exacta, va a ser muy, digamos, muy aproximada y es muy sencillo, ¿no es cierto? Primero, en este caso vamos a reconocer cuáles van como rectos completamente. Nosotros sabemos que este tramo tiene 5 centímetros, este también porque está atravesando el cuadro de lado a lado, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos tramos tienen aquí esa característica? Son 5 tramos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 y 5 tramos. 5 tramos de 5 centímetros. Luego por acá vemos que hay un tramo que está inclinado que uno podría medir con la regla o si no tiene la posibilidad, pues lo puede hacer con Pitágoras, ¿no es cierto? En este caso, ¿por qué? Porque yo sé que esta línea va de centro a centro, ¿cierto? Entonces, de la esquina hacia el centro, pues hay 2.5 centímetros, de la esquina hacia el centro hay 2.5, ahí ya tengo los dos catetos. Entonces, 2.5 al cuadrado más 2.5 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no es cierto? Eso me da aquí 1250, le sacamos la raíz cuadrada y a la final nos da 35,3 milímetros, que básicamente va a ser, en este caso, 3,53 centímetros. ¿Listo? ¿Y cuántos tramos de 3,53 centímetros tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cierto? Entonces los agrupamos para hacer una operación. Entonces 3,35 por 8, ¿cierto? El número de tramos más 5 centímetros por 5, que es el número de tramos. Eso me da finalmente 51,8 centímetros, que sería la longitud que hay dentro del plano, ¿cierto? Pero para llevarlo a la escala real, pues simplemente multiplico esa longitud que encontré, que está escalada, y la multiplico por la escala, que es 20.000, ¿cierto? Ahí ya me da 1.036.000 centímetros, que al pasarlo a kilómetros me dice que es 10,36 kilómetros, ¿cierto? Que este sería la longitud real de esa cuenca. Hay muchas maneras de hacer esto. Una es, como esto está lleno de curvas, el instrumento más rudimentario y más sencillo es un hilo, ¿cierto? Entonces ustedes con un hilo empiezan a hacer el mismo trazado de la cuenca, empiezan a trazar y a la final pues cortan el hilo, ¿cierto? Para que quede solo con la longitud de esa cuenca, lo retiran, lo miden con una regla, una escuadra o un metro, pues con lo que puedan medir, y ahí ustedes tendrían pues el resultado de esa longitud, que finalmente pues van a multiplicar por la escala, ¿cierto? Y les va a dar el valor real de esa longitud. Entonces, primer uso para esas escalas dentro de lo que ustedes van a hacer, conocer las longitudes de las cuencas o las longitudes que ustedes puedan medir en el espacio real, ¿no es cierto? Referenciados obviamente desde un plano. Luego, también es importante aquí, espérenme, yo corrijo una cosa, porque aquí no son 11, sino son 13.
Otra cosa importante es el tema de las áreas, aunque aquí no es tan necesario, porque ya sabemos que cada cuadro tiene 1 kilómetro cuadrado, ¿no es cierto? Pues en la vida real este cuadro tendría, que es un cuadro pues, de referencia, 1 kilómetro por 1 kilómetro, ¿cierto? Entonces, al yo multiplicar lado por lado, en este caso 1 por 1, me va a dar 1 kilómetro cuadrado, ¿cierto? Entonces necesitamos encontrar el área de influencia de esa cuenca, entonces cuento los cuadros por donde va pasando, ¿no es cierto? Entonces por acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces tengo 13 cuadros de 1 kilómetro cuadrado, lo que hago es sumarlos, ¿cierto? Los sumo y eso me da finalmente que el área de influencia es de 13 kilómetros cuadrados, ¿cierto? Por donde va pasando ese afluente. Miren qué sencillo. Eso pues, nos sirve para hacer mediciones referenciadas a través de un plano, ¿cierto? Porque hacer una medición en un área de 13 kilómetros cuadrados es complicado. Entonces, para eso existen los mapas, para eso existen los planos. ¿Ustedes tienen dudas hasta ahí sobre este tema de escalas? ¿O todo está claro? Parece que no tienen preguntas. Espero que ese silencio no sea de temor, sino que sea de que realmente entendieron. Porque lo que se viene son los ejercicios de escalas, que son, pues para mí son muy sencillos porque es repetir este ejercicio que yo les mostré acá. El primero y el segundo, vamos a utilizar las áreas para poder construir un diagrama. Entonces voy a pasar aquí, les voy a mostrar la primera actividad en la cual vamos a hallar el área, perdón, la escala, la longitud y el área, como está aquí en las diapositivas. Teniendo en cuenta que, pues, la regla que yo les mostraba acá, ¿no es cierto? ¿Cuál es la equivalencia, por ejemplo, aquí de la regla? Entonces miren que la cuadrícula ya no me está representando una longitud de 1 kilómetro, sino una longitud de 0,5 kilómetros. Y ya aquí la cuadrícula, ¿cierto? No es de 5 centímetros, sino de 20, de 2 centímetros de lado, ¿cierto? Aquí 20 milímetros por 20 milímetros, o sea, 2 centímetros de lado. Entonces, hacen la operación, hallan la escala, ¿listo? Hallan la longitud que tenemos acá. Y finalmente, buscan el área. Profe, Dime. o sea que, por ejemplo, en este caso, cada cuadrito representaría 2 centímetros, pero en el papel y en la vida real sería 0,5 kilómetros. Sí, Ah, ok. listo. Entonces, Ujú. acuérdense de igualar las unidades de medida. Yo les voy a pasar nuevamente esto porque ayer en el grupo de WhatsApp lo pasé, pero se los mando hoy para que ustedes lo puedan descargar. Hacen el mismo procedimiento, igualar unidades de medida, ¿cierto? Para poder encontrar primero la escala, ya después con esa escala ustedes pueden empezar a encontrar la longitud. Recuerden cómo lo van a hacer, ¿cierto? Pónganle como lógica a lo que están haciendo, porque aquí las líneas son rectas. Miren que va, por ejemplo, aquí va de centro a extremo, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen que esa línea está enmarcada en un cuadro de 2 centímetros por 2 centímetros, este cateto de acá tiene 2 centímetros, ¿no es cierto? Este largo. Y aquí este del centro, pues tiene, obviamente va a tener solo 1 centímetro. Entonces, los catetos son 2 centímetros por 1, ¿cierto? Aquí el otro cateto, para poder hallar esta hipotenusa. Entonces, miren cómo lo pueden solucionar. ¿Listo? Ahí están como varios conceptos que ustedes ya han trabajado en geometría para que puedan desarrollar, que les aseguro que esto va a ser muy recurrente en lo que ustedes van a hacer de ahora en adelante.
no en dibujo técnico, sino pues ya como a manera profesional. Entonces, empecemos con estos que son sencillos para que nos empecemos a familiarizar con este tipo de ejercicios, ¿no es cierto? Este tipo de situaciones. Este sería el primero. El segundo es este que tenemos acá, que es muy interesante porque lo que vamos a hacer es encontrar unas medidas para poder hacer el diagrama o el croquis de este edificio escalado con las medidas correctas, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, este es un edificio en vista de planta, es como una torre cilíndrica. El centro es una columna, este círculo verde, ¿cierto? El círculo blanco es el área del edificio, pues del interior del edificio. El azul que ven aquí rayado es el muro del edificio, ¿no es cierto? Es el muro exterior. Y esto rojo que ustedes están viendo aquí es el área de la puerta, ¿cierto? Entonces nosotros lo que debemos encontrar finalmente es el área de esa puerta, ¿cierto? ¿Qué área ocupa esa puerta dentro de ese edificio? Entonces, la situación problema lo que plantea es que tenemos este edificio y debemos demoler una parte del muro para poder abrir espacio por una puerta, ¿cierto? Entonces los datos son los siguientes. Resulta que nos están dando, para resolver finalmente esta área, nos están dando el radio de la circunferencia de la columna, en este caso un radio de 3 metros. ¿Listo? Fuera de eso, nos van a decir que esta área habitable, el círculo blanco, es un 60% más grande que la columna, ¿no es cierto? Que el círculo de la columna. Entonces, con la columna y hallando su área, podemos hallar finalmente el área aquí del edificio, el interior del edificio, ¿cierto? Porque es un 60% más grande que la columna. Finalmente, lo que vamos a hacer es, para hallar ya el área total, sumando el área del muro, pues aquí tenemos que el muro tiene 25 centímetros. Entonces, al área que tenemos aquí del círculo blanco, le vamos a despejar el radio, ¿cierto? Le despejamos el radio y a ese radio que despejemos, que encontremos ahí del círculo blanco, le vamos a sumar los 25 centímetros del muro. Y con eso nosotros vamos a encontrar ya el radio completo desde el centro hasta el extremo exterior del edificio. Con eso nosotros ya podemos encontrar el área total del edificio, sumando el muro, ¿cierto? ¿Y eso para qué me va a servir? Si yo tomo ese círculo grande, ¿cierto? Que está incluido con muro, con todo, el área total del edificio, y le resto el área de lo que es habitable, me va a dar finalmente el área del muro, ¿cierto? Esta área azul, simplemente lo que está demarcado como este anillo. Finalmente, con eso, yo ya puedo resolver el área de la puerta, porque me está diciendo que desde el centro hay una apertura de 30 grados. Entonces, con esa apertura a 30 grados, yo ya puedo resolver qué porción de muro está ocupando o debo tumbar de esa puerta, de ese muro para abrir la puerta, ¿cierto? Ese es un ejercicio que hay que empezar a plantearlo, ¿cierto? Como en orden, saber qué operación voy a hacer primero, qué área debo hallar primero, para finalmente, después de todo eso, llegar acá. Finalmente, con todas las medidas que ustedes hallaron, ¿cierto? Van a hacer el diagrama bien dibujado en una hoja, pues en la hoja milimetrada, donde quieran, ¿cierto? Pero que tenga las medidas escaladas, ¿cierto? Ustedes van a escoger, puede ser una escala 1 a 10, puede ser una escala 1 a 5, que esas les caben dentro del formato de papel. Entonces, con esas escalas van a dibujar finalmente el área o este croquis, pero ya con las medidas reales escaladas. Listo. Entonces son esos dos ejercicios, este y este. Miren y piensen bien cómo los van a desarrollar, ¿cierto? Yo más o menos en este les di las pautas cómo hacerlo, pero piénsenlo bien, cómo lo van a hacer. Y este es simplemente repetir lo que está en estas
diapositivas, ¿cierto? Obviamente ajustando las medidas pues, de esta nueva situación. Entonces, no es realmente complicado, es simplemente, como les digo siempre, aplicar lo que ustedes ya saben, ¿cierto? Matemática, geometría, todo a nivel, digamos que básico, pero todo eso sirve para desarrollar estos ejercicios, ¿listo? Entonces, muchachos, ¿tienen dudas hasta ahí de lo que van a hacer? Bueno, parece que no. Entonces, ya mismo, espérenme, yo abro aquí WhatsApp y se los va a mandar. Los va a mandar ya otra vez al grupo para que lo tengan ahí. Listo, porque si no, de pronto ahora me ocupo haciendo otra cosa y se me olvida enviárselos. Listo. Entonces, espérenme, ya se los envío. A ver. Yo lo busco bien y ya se los voy a enviar para que lo tengan ahí de una vez. Entonces, 16 se los envié. Entonces ya ahí está en el grupo de WhatsApp para que lo puedan descargar. La próxima clase vamos a hacer ejercicios con el compás. Listo, yo les voy a mostrar como unas claves para que los puedan desarrollar, ¿cierto? Obviamente a mí me toca dibujarlos pues aquí en AutoCAD, pero les voy a mostrar cómo utilizan los centros para poder hacer figuras complejas a través del compás. Y vamos a trabajar con referencia a unos libros de dibujo técnico que yo tengo acá. Entonces, pues finalmente vamos a darle como más, un espacio más a ese trabajo con el compás que yo sé que para la mayoría es complicado. Yo sé que con estos ejercicios van a mejorar bastante. Entonces, hagan estos de escalas, ¿cierto? Me interesa mucho que este tema lo aprendan muy bien porque yo sé que ustedes, pues, por la naturaleza de esos planos que ustedes están viendo como ingenieros ambientales, tienen que realmente meterle la ficha como a eso, ¿cierto? Porque son planos, todo lo que ustedes ven son planos escalados, casi nunca van a tener planos en escala 1:1. Entonces, muchachos, yo creo que ya cuando empiecen a trabajar es que surgen las dudas. Entonces, practiquen, hagan esos 2 ejercicios, miren que no tienen que dibujar tanto, lo del tema de hoy es más un procedimiento matemático. Y nada, entonces cuídense mucho. Listo, profe, muchas gracias. Profe, hasta luego, gracias. Bueno, chao. Profe, por favor, ahora